Bueno, mi nombre es María de los Ángeles Rodríguez Elizalde, soy restauradora de bienes muebles y fui la encargada de la restauración de la pieza que tengo aquí a mi mano derecha, en donde, bueno, quiero platicarles un poquito qué fue lo que realizamos de la obra. La obra, si bien tenía un buen estado de conservación, había algunos pequeños detalles que necesitaban una particular atención, que se le realizara a algunos procesos para que esa conservación, ¿no?, se alargue en el tiempo y podamos conservar y preservar nuestra pieza el mayor tiempo posible. Bueno, pues nuestra pieza, cuando nosotros vamos a intervenir, lo primero que tenemos que hacer es estudiarla. Un restaurador siempre prepara información y conoce y se acerca íntimamente a la pieza para poder tomar la mejor determinación en cuanto a la intervención que se va a realizar. Entonces, en este caso, pues lo primero que hicimos fue desenmarcar la pieza, retiramos vidrio y enmarcamiento y con eso pudimos ya entrar en contacto con la pieza como tal. Esta pieza tiene unas aplicaciones, como podemos ver, que también fueron retiradas para poderlas intervenir por separado y con eso tener el lienzo limpio. Cabe destacar que esta pieza se le agregaron estas cosas a posteriori, no fueron desde el momento creativo añadidas, sino que se agregaron después. Entonces, lo que hicimos fue retirárselas, intervenirlas por separado y después las volvimos a incorporar. Al momento de retirarlas, tomamos unas pequeñas muestras, unas fibritas muy pequeñitas para poder revisar el material que se tenía sobre el que se pintó la obra, la tela de soporte original, le decimos. Entonces, esta tela que nosotros retiramos, estas fibras que retiramos, lo que hicimos fue analizarlas al microscopio porque empezamos a sospechar que la pieza que estaba catalogada como siglo XIX, en realidad era una pieza posterior del siglo XX. Entonces tomamos las fibras, fuimos al laboratorio y en el microscopio se analizó la fibra. Efectivamente es un algodón, que es un material que se usó siglo XIX y XX para la factura de este tipo de obras, pero detectamos que era un algodón que ya había sido procesado, un algodón mercerizado. La mercerización es un proceso que inicia en la década de los 40 del siglo XIX, más o menos 1840, 40 y tantos, en donde lo que se busca es someter por medios químicos a la fibra a un estrés que haga que se estire y con eso cuando las telas ya se procesen o los hilos ya no se vuelvan a encoger. Seguramente ya no les pasa eso con las telas de algodón actualmente porque ya están procesadas, pero hace muchos años había que lavar las piezas de algodón antes para que se encogieran y entonces ya las pudiéramos usar. En este caso nos dimos cuenta de que la fibra de algodón, que tiene una torsión particular, ya no la tenía y entonces determinamos que en realidad la pieza ya no era siglo XIX, sino era siglo XX, porque obviamente una cosa es el proceso en el que la mercerización empieza a utilizarse, cuando empieza a utilizarse a Europa y cuando ya llega a México. Entonces eso nos sitúa en un periodo de tiempo muy claro. Con esto, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues todos los materiales y los procesos que llevamos a cabo en la obra tienen que ser con base en la tela de soporte que tenemos, porque si no nos pueden suceder cosas extrañas, podemos meter un material incompatible o podemos hacer algún proceso que la afecte en lugar de beneficiarla. Entonces con eso ya realizamos procesos de consolidación, de algún agregado de algún parchecito y cosas así, solamente específicos y especiales para la tela de algodón que teníamos. Y después se hizo un proceso de limpieza del barniz, porque ya estaba un poquito envejecido, hicimos resane, reintegración de color y luego la limpieza de todos los elementos que tenemos. Este resplandor tan bonito que podemos observar junto con la daga son de plata sobredorada, por eso su brillo tan llamativo. Ya estaban un poquito opacos cuando los recibimos,
porque al oxidarse la plata forma una capita ennegrecida que se deposita en superficie y entonces opaca los materiales. Aquí esa capa no solo se deposita en la plata, sino también por encima del oro y se ve oscuro, pero ya al hacer la limpieza pues volvió a salir el brillo de los elementos estos que estamos aquí enunciando. Y tenemos también perlas, que evidentemente son perlas auténticas, porque todas tienen tamaño y forma diferente. Como bien sabemos, este tipo de piedras se forman dentro de una concha o de un animal, de un molusco bivalvo, que son los que tienen, digamos, dos conchitas, y entonces al entrar una impureza se empiezan a cubrir, pero eso nunca es perfecto. Entonces, cuando nosotros tenemos piedras perfectas o piezas perfectas, estamos hablando de un proceso industrializado. En este caso no. En este caso todas son diferentes, quiere decir que son perlas originales, ¿no? Y eso lo tenemos en el arete, en el collar y en las pulseras. Y bueno, ya una vez que terminamos los procesos sobre el lienzo, reincorporamos todos los que ya habíamos retirado y se vuelve a enmarcar, y con eso ya terminamos nuestra pieza para que ya la puedan venir a visitar al museo. Es una de las piezas más bonitas que tiene, que a mí en particular me gusta muchísimo, no solo porque la pintura es muy bella, sino porque se ve que fue muy importante para la persona que la tuvo, porque aún después de que la pintura ya, digamos, estaba en su posesión y todo, todavía quiso embellecerla más, agregando este tipo de elementos. Eso habla del amor y de la importancia que tuvo esta pieza en la vida de la persona que fue su dueña, ¿no? Entonces, pues los invito a que vengan a visitarla al museo, porque son, junto con esta, piezas muy interesantes que conocer.